Gracias, buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento. El día de ayer, creo que todavía estamos a tiempo. Hoy, oportunidad muy propicia a propósito del Día de las Víctimas, ayer 9 de abril, para hablar sobre el derecho a la paz y tal vez de manera muy puntual hacer alguna referencia a los esfuerzos que adelanta el Gobierno Nacional a través de la Oficina del Alto Consejero de Paz en distintas mesas de diálogos para materializar este derecho que se encuentra contenido en nuestra Constitución de 1991. Debo empezar por recordar, aunque sé que todos y todas la tenemos presentes, que en el año de 1991 se consagró el derecho a la paz como un derecho fundamental. Dice textualmente nuestra Constitución que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos y todas. En esa ocasión, en el año de 1991, fue el constituyente por el Partido Liberal Diego Uribe Vargas, ex canciller de la República, quien insistió en la necesidad de que ese derecho que se encuentra contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en varios instrumentos internacionales de derechos se incorporara de manera directa a la Carta Fundamental que en ese momento se estaba redactando. Y hubo una serie de controversias a las cuales no me voy a referir de manera detallada en esta intervención, en las que señalaban que era innecesario que el derecho a la paz quedara plasmado en nuestra Carta Fundamental, dado que se señalaba que al igual que otros derechos ya estaban consagrados en instrumentos de derecho público internacional que vinculaban al Estado colombiano. Y entonces la pregunta que surgió es, si es así, ¿para qué incorporar nuevamente este derecho a nuestra Carta Fundamental? En la Comisión Primera de la Asamblea Constituyente, en donde se discutió preliminarmente este asunto, de la cual hacían parte el mismo autor de la iniciativa y también el actual consejero comisionado de paz Oti Patiño, se discutieron muy detalladamente las razones por las cuales ese derecho debería contemplarse en la Constitución. Y entre otros argumentos se planteó lo siguiente. En primer lugar, las razones por las cuales se convocó la Asamblea Nacional Constituyente se hicieron consistir fundamentalmente como un instrumento y una respuesta democrática y participativa de la sociedad colombiana a esa ola de violencia que anegaba a nuestro país a finales de la década de los años 80. La constituyente fue antecedida por el asesinato en serie de 5 candidatos presidenciales. Y eso llevó a que desde distintos sectores de la sociedad colombiana se coincidiera en la necesidad de la convocatoria de la Asamblea. Y si era así, entonces esa sola circunstancia, se decía, ameritaba la urgencia pedagógica y vinculante de incorporar este derecho a la Carta Fundamental.
sobre todo en el entendimiento de que la del 91 debería erigirse como una constitución a la paz de respuesta a una violencia sistémica que ha atravesado históricamente a la sociedad colombiana. Se quiso de esa manera que en la Constitución se incorporaran, digámoslo así, una serie de armas democráticas contra la violencia. Y por eso se pensó en la democracia participativa, por eso se pensó en la Carta de Derechos, por eso se pensó en la autonomía territorial, por eso se pensó en distintos mecanismos de participación social y comunitaria en los territorios de Colombia. En segundo lugar, se señaló que con todo el derecho a la paz no debería tener el carácter de un derecho de aplicación inmediata. ¿Qué significaba esto? Para algunos, que a pesar de que la paz como principio fundante del Estado Social de Derecho, como derecho fundamental y como obligación y deber, podría entenderse que era una simple proclama programática de la Constitución, lo cual, palabras más, palabras menos, significaba que entonces su implicación material para el comportamiento cotidiano de las personas y de las instituciones no era de gran significación. Pero la Corte Constitucional, a propósito del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en el año 2016, señaló que esa Constitución y ese principio significaba también que la paz como derecho debía interpretarse como la síntesis de una serie de reglas fuerza que vinculaba sobre todo a todas las autoridades del territorio colombiano. Y entonces, aunque en principio se consideró que no era un derecho de aplicación inmediata, en el decreto reglamentario de la acción de tutela, que como sabemos protege los derechos fundamentales, se dijo que el derecho a la paz no era un derecho objeto, que podría ser objeto de exigencia por la vía de tutela. Pero la Corte Constitucional señaló posteriormente que ese derecho, así consagrado en la Constitución del año 91, implicaba una serie de reglas fuerza para darle legitimidad a nuestro sistema político. Y recordemos también que en el año de 2016, cuando se estaba discutiendo la viabilidad de la convocatoria al principio, al plebiscito por la paz para refrendar democráticamente el acuerdo del 16, hubo una discusión muy fuerte en el sentido de que si la paz era un derecho fundamental, no tenía por qué plebiscitarse. Esa discusión hoy es muy importante, porque la Corte Constitucional ha dicho que las autoridades del país, cuando se enfrenten a un conflicto social en una sociedad atravesada por los ciclos de violencia como los que hemos tenido en los últimos años, siempre deben preferir las soluciones dialogadas, alcanzadas en mesas de conversación, sobre todo con grupos que están al margen de la ley. Importante también porque hoy en el contexto del debate electoral, la mayoría de los candidatos presidenciales nos están diciendo que no van a seguir haciendo con el derecho a la paz,
pero todavía no le han dicho a la sociedad colombiana cómo piensan materializar ese derecho luego de que levanten las mesas de diálogos de paz que se encuentran en curso en la actualidad en desarrollo de la política de paz total. De tal manera que esa discusión debería ser bienvenida, que nos digan en qué falló la paz total, pero también nos tienen que decir como desarrollo de ese principio y ese valor, qué piensan hacer para poner en marcha ese deber que es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades colombianas. En segundo lugar, quiero hacer referencia a la relación entre el derecho a la paz y las comunidades. Es importante esa segunda exploración porque en el contexto de la política de lo que se ha llamado la paz total, se ha afirmado que el centro de atención de los esfuerzos de paz del actual gobierno y de las mesas de diálogo tienen que estar enfocadas a potenciar la presencia de las comunidades en la vida democrática del país, a protegerlas, a blindarlas de la situación de violencia que se vive dramáticamente en distintas regiones del país. ¿Cuál es la relación de la política de paz total con la protección de las comunidades y con el derecho a la paz? Esa respuesta no es sencilla. Generalmente cuando se hacen acuerdos de paz, siempre se produce lo que podríamos llamar un déficit de democracia participativa en los territorios. Siempre en las mesas de negociación, la dinámica de las conversaciones lleva a que la mayor cantidad del tiempo la absorban los diálogos con los actores armados, pero en esos escenarios la presencia y la centralidad de las comunidades y de los liderazgos locales y territoriales no han sido aún bien definidos, aún dentro de la política de paz total. Entonces yo quisiera muy rápidamente hacer algunas breves referencias históricas que hemos tratado de poner en marcha en algunas mesas, sin que eso signifique necesariamente que hemos acertado en una respuesta integral a la pregunta que se formula. En primer lugar, es importante señalar que Colombia tiene una larga tradición de resistencia civil a las situaciones de violencia en los territorios. Eso significa que en momentos de crisis, en momentos de ruptura de los escenarios de paz, el protagonismo principal ha estado por cuenta de las comunidades. Y esa afirmación fue especialmente cierta en la década de los años 80 y luego de expedida la Constitución de 1991, cuando las FARC y el ELN no quisieron avenirse al acuerdo del Pacto del 91, sino que decidieron continuar andando, por llamarlo de alguna manera, el camino de la violencia para la impugnación insurgente del nuevo orden constitucional. En ese escenario, el protagonismo de las comunidades ha sido determinante para retomar agendas de paz dialogada. Fue así que surgieron experiencias como las de las comunidades de paz de Apartadó, como los procesos participativos de Mogotes, como las consultas populares que se llevaron a cabo en algunos municipios del país. Tengo muy presente aún el experimento que realizó un alcalde
en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, que llevó a cabo la primera consulta por la paz en el territorio. En ese proceso, el número de votos necesarios para que la manifestación popular no fuera vinculante, no se alcanzó, pero se creó un hecho de gran significación que contribuyó a impugnar y a aislar a los actores violentos en el territorio. Desafortunadamente, Luis Fernando Rincón falleció a manos de un grupo paramilitar en ese territorio, pero la impronta de la ruta, de la presencia de las iniciativas populares en el marco de una pugnacidad de los grupos que retaban la legitimidad del Estado social de derecho, logró dejar unas bases que fueron repetidas decenas de veces en otros lugares del territorio nacional. Y sin duda, la fuerza de esas comunidades fue la que de alguna manera llevó también al proceso de negociaciones que condujo a la dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Eso es importante tener por dos razones. Por una parte, porque la política de paz total ordena y dispone que el esfuerzo central de los diálogos de paz tiene que tener como destinatario fundamental de los esfuerzos a las comunidades. Pero ese principio es un principio, digámoslo así, que no es pacífico en su implementación. ¿Cómo lograr que las comunidades participen en las mesas de paz para contribuir a la superación de una situación de violencia cuando la solución a la violencia en principio está reservada al Estado y al grupo armado que ejerce el control territorial en esta nueva situación que tenemos hoy en Colombia? ¿Cómo lograr que las comunidades sean el sujeto transformador determinante para la superación de la acción de violencia? En algunas de las mesas hemos considerado, no necesariamente en la idea de que esa es la única manera de abocar el tema, que hay que trabajar esto en dos tiempos. El primer tiempo, lograr crear un clima de desescalamiento del conflicto con el grupo armado en el territorio, que respeten los liderazgos sociales, que no maten líderes comunitarios, que se respete las autonomías de las comunidades étnicas, de las comunidades indígenas y de los consejos comunitarios. Y en segundo lugar, que se creen, digámoslo así, unas mesas paralelas en donde se discuta más que la dinámica del conflicto armado en el territorio, cuáles son las claves para lograr la transformación de la violencia en el territorio para ir en camino a la, adopción de los principios del Estado social de derecho. En algunas mesas hemos logrado, muy precariamente hay que decirlo, en honor a la verdad, lo primero, pero no hemos logrado lo segundo. No hemos logrado descifrar la clave de la participación protagónica de las comunidades en los procesos de transformación territorial. Y eso se llama separación de las economías ilegales y rechazo y distanciamiento de las prácticas que impiden que las comunidades encuentren
caminos de vida digna que no sean los de las economías ilegales. Para lograr eso se necesita institucionalidad coordinada, se necesita voluntad política, se necesita respaldo ciudadano. Y tampoco es un secreto decir que esos tres factores hoy en Colombia, ninguno de ellos tiene un lugar destacado. La pugnacidad política no ha permitido que la política de paz total en esos temas avance, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en unos territorios, a pesar de los logros que se han alcanzado en algunas de esas regiones en donde seguramente vamos a tener oportunidad ahora de escuchar algunas de esas experiencias. Pero de conjunto, aunque se ha trazado un camino para que las comunidades adquieran la centralidad que ordena la Constitución del 91 en la construcción de la paz política y social, es un reto que le quedará al próximo gobierno si decide hacerle honor al mandato que dice la Constitución en el año 1991. Vamos a levantar las mesas y ¿en qué quedan las comunidades? ¿Vamos a volver al glifosato? ¿Vamos a volver a la aspersión aérea? ¿Vamos a volver a los conflictos en donde nuestra fuerza pública, defendiendo el Estado de Derecho por una parte y las comunidades defendiendo sus reivindicaciones inmediatas por otra, entrarían en conflictos sociales en los territorios que se vuelven prácticamente insolubles? Los candidatos presidenciales tienen que decirnos algo de eso. Y tal vez desde la oficina del Alto Consejero Comisionado de Paz, en estos últimos meses del periodo institucional del presente gobierno, tendríamos que volcarnos a los territorios a demandar la construcción de respuestas e iniciativas colectivas para que tal vez desempolvemos la idea de la resistencia civil a la situación de violencia que está enraizada hoy con mucha fuerza en distintas regiones de Colombia. Nosotros defendemos el mandato de la Constitución del 91. A nosotros no nos interesa suponer siquiera que vamos a abrir un nuevo proceso constituyente para desandar lo que ha dicho la Constitución del 91. Si alguna modificación ameritaría esa Constitución en clave del derecho fundamental a la paz, es crear mecanismos institucionales que permitan una coordinación institucional eficaz e inmediata en los territorios de violencia en Colombia. Ese es el reto que hemos enfrentado. Los resultados de la política de paz total serán desiguales. No se pueden extraer conclusiones abstractas y genéricas sin concretar qué de esos avances han logrado potenciar la capacidad de las comunidades en los territorios para hacerle resistencia a las violencias que hay en algunas de esas regiones del país. De manera que el gobierno para nosotros se acaba el 6 de agosto del presente año. No se acaba ni el 15 de mayo, ni el 30 de mayo, ni el 20 de junio, fecha de la segunda vuelta electoral. Se acaba el 6 de agosto del presente año. Y si tenemos esa posibilidad, vamos a tratar de hacer lo que sea posible y también lo que sea imposible y que esté a nuestro alcance para lograr que ese principio y derecho constitucional se materialice en los territorios. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento
que si se aplica adecuadamente significa salvar vidas de las comunidades en muchas regiones de Colombia afectadas por esas situaciones de violencia. Muchas gracias.